Hay temas que nunca mueren, no importa cuántos siglos pasen, no importa cuánta tecnología tengamos, hay discusiones que siguen vivas como si hubieran pasado ayer. Y una de esas es la conquista española de América. Porque sí, han pasado más de 500 años, si no cientos, más tiempo del que muchos países modernos siquiera han existido. Y aún así, la gente sigue hablando de esto con la intensidad de alguien discutiendo una pelea familiar que pasó el domingo pasado. Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Que si los españoles fueron monstruos, que si trajeron civilización, que si hubo genocidio, que si los indígenas también eran violentos, que si deberían pedir perdón, que si no deberíamos celebrar nada, que si no robaron el oro, que sí, gracias a eso hablamos español, existe en nuestros países y básicamente nacimos de esa mezcla histórica. Porque puede ser cierto que alrededor de los aztecas, o mejor dicho, mexicas, exista una cierta leyenda negra, pero lo que domina en el México actual para comprender el mundo prehispánico, mal llamado precolombino, es una absoluta leyenda rosa de los mexicas. Lo curioso es que muchas veces la discusión no parece sobre historia, parece sobre identidad. Porque cuando la gente habla de la conquista, realmente está hablando de lo que cree que somos hoy. Y ahí es donde todo esto se pone interesante, porque hay algo raro en cómo hablamos del pasado. Todos quieren ver una versión simple. Los buenos contra los malos, los héroes contra los villanos. Una película de Marvel histórica donde sabes exactamente a quién odiar y a quién aplaudir. Pero la historia real no funciona así. La historia real es incómoda, contradictoria y llena de zonas grises. Y honestamente probablemente jamás sabemos exactamente qué pasó. No porque la verdad no exista, sino porque cualquier cosa que ocurrió hace 500 años llega hasta nosotros filtrada por personas. Personas con intereses, personas con miedo, personas con orgullo, personas escribiendo para reyes, para imperios, para sobrevivir o simplemente para quedar bien. Claro, de pronto se habla de cómo llegan los españoles a esta América, se alían con unos pueblos, pelean contra otros, hay triunfos, hay victorias, hay lealtades, hay traiciones, hay cosas buenas, hay cosas malas, porque así es la historia humana. Y eso sigue pasando hoy. Imagínense algo simple, una discusión familiar de hace 10 años, algo pequeño, una pelea, un problema entre amigos. Pregúntele a cada persona involucrada qué pasó y van a escuchar versiones distintas. Uno dirá que estaba defendiendo a alguien, otro dirá que fue víctima, otro jurará que todo empezó por culpa de alguien más. Y probablemente todos crean genuinamente que están diciendo la verdad. Ahora imaginen tratar de reconstruir un evento gigantesco ocurrido hace 5 siglos, sin cámaras, sin grabaciones, sin internet, sin contexto completo y con documentos escritos por personas que jamás fueron neutrales. Literalmente estamos intentando reconstruir el pasado usando pedazos incompletos escritos por humanos y los humanos somos expertos en distorsionar las cosas incluso sin querer. Eso no significa que todo sea mentira, pero significa que la historia jamás será una fotografía perfecta. Y aún así, Internet convirtió este tema en un partido de fútbol. Como si hubiera dos equipos, el Imperio Español FC contra los defensores absolutos de los pueblos originarios United. Y dependiendo de dónde naciste, qué ideología tengas o qué videos consumas en TikTok, eliges camiseta, pero la realidad probablemente fue muchísimo más compleja. Porque sí, existe la perspectiva de que muchos pueblos indígenas se aliaron con los españoles, y esto no es un invento moderno. Históricamente hubo grupos indígenas que estaban hartos de otros imperios indígenas dominantes. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a territorios controlados por los mexicas, o aztecas como normalmente se les llama, no fue simplemente un puñado de españoles conquistando millones de personas solos. Eso no tiene demasiado sentido si lo piensas fríamente. Muchos pueblos sometidos por los mexicas veían a ese imperio como opresor, pagaban tributos, sufrían control militar y algunos incluso resentían prácticas violentas o sacrificios humanos. Entonces, cuando aparecen extranjeros diciendo básicamente, hey, nosotros también queremos tumbar a estos tipos, hubo grupos que dijeron, bueno, honestamente no suena tan mal. Y eso cambia mucho la narrativa simplificada que normalmente vemos. Porque entonces ya no es únicamente españoles versus indígenas. Eran también indígenas contra indígenas, alianzas políticas, intereses, supervivencia, oportunismo, básicamente política humana normal. México ya no era Nueva España, ya era México, y el mismo Servando Teresa de Mier, que había dicho que Hernán Cortés era un enviado de Dios, fue el que empezó a promover entre la multitud la idea de hay que ir a quemar los asquerosos restos de Hernán Cortés en la plaza pública. Y dices, oye, pero si hace 30 años dijiste que nos lo envió Dios, y ahora resulta que hay que quemar sus restos. ¿Qué cambió? Cambió que Fray Servando dejó de ser fray y se hizo político. Y una vez que Servando Mier se hizo político, pues claro, se enfrentó a lo que se enfrentan todos los políticos. Hoy este gobierno es un fracaso, ¿qué hacemos? En el caso de México, pues echarle la culpa a Hernán Cortés. Porque eso también cuesta aceptarlo. Antes de la llegada de Europa, América no era un paraíso pacífico donde todos vivían abrazando árboles mientras sonaban flautas. Existían guerras, imperios, dominación, violencia, expansión territorial, porque eran humanos y los humanos hacemos eso constantemente desde hace miles de años. Ahora, decir eso no significa justificar abusos españoles. Aquí es donde Internet se vuelve incapaz de respirar dos ideas al mismo tiempo. Porque sí, también existe la otra perspectiva,
la de los abusos brutales, la explotación, la esclavitud, las enfermedades, las masacres y la destrucción cultural. Y negar eso también sería absurdo, porque hubo violencia, muchísima. Hubo imposición religiosa, hubo explotación económica, hubo destrucción de estructuras enteras y millones de personas murieron, muchas veces por enfermedades traídas desde Europa, para las cuales los pueblos americanos no tenían defensas. Y honestamente, aunque algunos intenten romantizar el Imperio Español como si hubiera sido una ONG multicultural del siglo XVI, no, claramente no lo era un imperio. Y los imperios históricamente no funcionan repartiendo abrazos y autoestima. Buscan recursos, poder, territorio, influencia, como literalmente todos los imperios de la historia. Roma, los mongoles, los británicos, los otomanos, todos. Pero aquí viene la parte incómoda. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puede haber existido colaboración indígena y abuso español. Puede haber pueblos que vieran a los españoles como aliados útiles mientras otros los vieran como invasores brutales. Puede haber mestizaje cultural y destrucción cultural ocurriendo simultáneamente, porque la historia humana no es limpia. Y creo que muchas personas se frustran porque quieren una respuesta emocionalmente satisfactoria. Quieren decir, estos eran completamente buenos o estos eran completamente malos. Pero probablemente nadie era completamente nada. Y eso es difícil de aceptar porque destruye el placer de sentirse moralmente superior respecto al pasado. Porque algo curioso de hablar de historia en internet es que muchas veces parece menos un intento de entender y más una competencia para ver quién puede indignarse más fuerte. Personas actuando como si personalmente hubieran estado ahí, como si hubieran salido de la máquina del tiempo con una GoPro histórica. Yo sé exactamente lo que pasó. No lo sabes. Y yo tampoco, nadie lo sabe completamente. Sabemos fragmentos, interpretaciones, documentos incompletos, relatos cruzados, versiones alteradas por siglos de política, nacionalismo e ideología. Y eso no hace inútil la historia, la hace humana. Porque incluso hoy manipulamos relatos constantemente. Miren cualquier noticia moderna. Un mismo evento puede ser contado de 10 formas distintas dependiendo de quién lo cuente. Una protesta puede ser descrita como manifestación pacífica o caos violento. El mismo hecho, diferente perspectiva. Ahora multiplica eso por 500 años de distancia histórica. Y honestamente creo que parte del problema es que mucha gente usa la conquista para descargar frustraciones modernas. Como si resolver moralmente el siglo XVI fuera a solucionar los problemas actuales. Y entiendo por qué pasa, porque la identidad latinoamericana es rara. Somos una mezcla gigantesca de cosas. Europa, pueblos indígenas, África, migraciones posteriores. Literalmente somos el resultado de choques históricos. Y eso incomoda a quienes quieren identidades puras y simples. Pero la realidad es que América Latina nace precisamente de esa mezcla violenta, caótica y contradictoria. Nos guste o no, hablamos español por eso. Tenemos apellidos españoles por eso. Tenemos tradiciones mezcladas por eso. Comemos cosas mezcladas por eso. Nuestra música existe por eso. Nuestros países existen por eso. Incluso las personas que odian completamente la conquista están inevitablemente moldeadas por ella. Y eso genera una contradicción emocional fuerte, porque una cosa es reconocer sufrimiento histórico y otra muy distinta vivir atrapado psicológicamente en él durante siglos. Y aquí probablemente alguien diría, ¿entonces hay que ignorar los abusos? No, entender la complejidad no significa negar el dolor, pero tampoco significa convertir la historia en una religión emocional donde todo debe dividirse entre santos y demonios. Porque honestamente, si aplicáramos el estándar moral moderno a toda la historia humana, probablemente terminaríamos odiando absolutamente a todos nuestros antepasados. Y no solo en Europa, en todo el mundo. La historia humana está llena de conquistas, invasiones, guerras y dominación. Eso no las hace buenas, pero sí las hace humanas. Y otra cosa importante, nosotros vemos el pasado desde una comodidad moderna gigantesca. Personas del siglo XXI juzgando mentalidades de hace 500 años. No existía el mismo marco moral, no existía la misma visión del mundo, no existía la misma idea de nación, derechos individuales o igualdad. Eso no significa justificar brutalidades, pero sí entender contexto. Porque si no, terminaríamos haciendo algo muy raro. Fingir que nosotros habríamos sido moralmente perfectos viviendo en esa época. Spoiler, probablemente no. La mayoría de nosotros habría sido simplemente una persona común, adaptándose al sistema de su tiempo. Porque eso es lo que hacen casi todos los humanos. Y algo que me parece fascinante es cómo cada generación reescribe la historia según lo que necesita emocionalmente. Hay épocas donde los conquistadores fueron glorificados casi como héroes míticos. Luego llegan épocas donde se convierten en villanos absolutos. Y probablemente dentro de 100 años aparecerá otra interpretación diferente. Porque la historia también refleja las obsesiones del presente. Nunca hablamos del pasado de manera totalmente neutral. Jamás. Incluso este video tiene perspectiva. La mía. Y aunque intento ser equilibrado, también soy humano. También tengo experiencias, emociones, sesgos y formas de ver el mundo. Todos las tenemos. Pero eso me parece más honesto aceptar que nunca tendremos una versión perfecta de la historia, que fingir que finalmente encontramos la verdad definitiva. Porque probablemente no existe. Existen aproximaciones, interpretaciones mejor argumentadas, evidencia más sólida, pero jamás una reproducción exacta de la realidad.
La historia no es una cámara de seguridad, es reconstrucción humana. Tal vez porque eso simplifica el mundo y el mundo real da miedo cuando es ambiguo. Da miedo aceptar que las civilizaciones enteras pueden ser simultáneamente impresionantes y brutales, que víctimas también podrían ejercer violencia, que conquistadores también podían formar alianzas reales, que culturas pueden mezclarse de maneras horribles y al mismo tiempo crear algo nuevo. Porque sí, América Latina nace de trauma histórico, pero también nace de mezcla, adaptación y transformación, y negar cualquiera de esas partes deja incompleta la historia. Al final la conquista no es solo un tema histórico, es un espejo. Cada persona ve ahí lo que quiere ver. Algunos ven orgullo, otros ven dolor, otros ven resentimiento, otros ven identidad. Y probablemente por eso seguimos discutiéndolo 500 años después. Porque en el fondo no estamos peleando únicamente sobre el pasado, estamos peleando sobre quiénes somos hoy. Quizás la conclusión más honesta es aceptar algo mucho menos cómodo, que la historia humana casi nunca tiene finales limpios, que los eventos gigantescos cambian millones de vidas al mismo tiempo de maneras contradictorias, y que nosotros mismos somos el resultado de todo eso, bueno y malo, dolor y creación, violencia y mezcla. Porque nos guste o no, sin ese choque histórico literalmente no existiríamos tal como somos hoy, ni nuestros países, nuestra cultura, nuestra identidad latinoamericana. Y sí, está bien analizar el pasado, está bien cuestionarlo, está bien discutirlo, pero tal vez deberíamos hacerlo con un poco más de humildad histórica. Porque si algo demuestra la humanidad una y otra vez es que incluso viviendo los eventos en tiempo real, ya entendemos mal lo que ocurre. Ahora imagínate tratar de entender perfectamente algo que pasó hace 500 años.